Bienvenidos nuevamente a esta sección que es Encuentros Cercanos, en donde yo quiero presentar a cada una de las mentes, de las personas que está detrás de estas investigaciones, de estos conocimientos, de todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Hoy una de las personas, creo yo, y me animaría a decir, más preparadas intelectualmente del continente que está detrás de la búsqueda de los misterios. Estamos hablando de el señor Esteban Cruz Niño, antropólogo, escritor. Realmente es un lujo y un placer estar conversando con él. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Jorge. Realmente para mí es un placer estar contigo. Es algo alucinante. Te he conocido desde hace años. Creo que si hay alguien que ha viajado por todo el continente en búsqueda de los ovnis y del misterio en general, que es algo que no saben mucho de ti, te reconocen mucho por el tema ovni, pero tú has estado buscando duendes, buscando las historias en el límite de la realidad. Eres tú. No conozco otro periodista, otro productor, otro realizador, otro también investigador que haya hecho ese recorrido que has hecho tú, ¿no? Tú sí has estado desde México hasta la Patagonia. Nosotros, digamos, estamos en nichos locales, pero si alguien ha estado ahí, eres tú. Yo digo que tuve suerte, ¿no? Tuve el presupuesto y la posibilidad, y por suerte la sigo teniendo de hacerlo, y de poder conocer a gente como vos. ¿Cómo es que empezás? Primero, a ver, primero contame, ¿cómo es este antropólogo, escritor? ¿Cómo es que empezás a meterte en este mundo? Sí, hay algo que es bastante interesante y es que la mayoría de las personas dicen que tuvieron una revelación, ¿no? A los Sixto Paz o otros dicen que en algún momento tuvieron un caso como JJ Benítez, con quien hablé, hablado muchas veces y él me decía que él siendo periodista le llegó una información de una aparición de un soldado fantasma y entonces empezó a buscar. No, en mi caso simplemente siempre me gustaron. Yo creo que yo estudiaba en Bogotá en un colegio que me iba re mal, me odiaban, los profesores me odiaban y era como el niño problema, ¿no? Era como el que sufría bullying, pero el que también hacía bullying, era como el karma, como entonces yo no hacía nada y de repente en la biblioteca de ese colegio, un colegio muy prestigioso de Colombia, no sé por qué, no sé, creo que había muerto un fanático del misterio y habían donado los libros y había una colección impresionante de libros de misterio. Estaba Benítez con Caballo de Troya, estaba yo visité Ganímedes, estamos como en los años 89, estaba Ujú. Salvador Feicedo, estaba, recuerdo haber leído un libro, Raymond Moody, entonces mientras todo el mundo estudiaba matemáticas, yo estaba leyendo a Sixto Paz, entonces esas cosas fueron un poco dementes y con el tiempo pues estudié antropología y creo que es la única carrera, no la única, pero de las pocas carreras que se identifican y que buscan la leyenda, el mito, el origen. Tú que has trabajado muchas veces en estos temas, siempre tienes que hablar o con psiquiatras o con psicólogos o con antropólogos, pocas veces con un ingeniero civil o pocas veces vas a hablar de estos temas con un contador, ¿no? Entonces, claro, y pocas veces, digamos, con un abogado, siempre tienes que hablar, digamos, con antropólogos, con psicólogos o con psiquiatras, y ahí creo que me seguí metiendo en el misterio. Es maravilloso. Y decime, ¿cuál es el primer misterio de Colombia que te atrapa? En los años, bueno, Colombia ha sido un país muy violento en Ujú. América Latina. Yo creo que compartimos ese título con dos o tres más, pero ha sido un país en donde siempre hemos vivido una guerra continua, ¿no? Cuando uno ve la historia de Colombia, nunca se acaba la guerra. O sea, cuando se termina una, está comenzando la otra. En Argentina hubo revoluciones y la revolución pues fueron duras y hubo dictaduras en Uruguay, en Chile, pero son como puntuales, ¿no? 5 años y vuelve un periodo de paz. Entonces, yo recuerdo cuando era niño muchas historias de la guerra que eran paranormales o historias que tenían que ver con eso. Entonces, recuerdo muchísimo, por ejemplo, historias de soldados embrujados, soldados a los que no les entraban las balas, ¿no? Recuerdo muchísimo unos personajes populares que eran los bandoleros. Yo creo que fue el primer caso que me atrapó. Los bandoleros eran unos criminales terribles que también los ha habido en México, en Brasil, en Argentina también.
Los Sí, sí. bandoleros eran esos personajes populares que robaban, pero ellos robaban a los ricos y entonces los quería el pueblo. Eh, por ejemplo, Malverde en México, para los que están en México, Chucho el Roto en México, Lampiao en Brasil, que son estos personajes míticos, pero lo que se hablaba aquí en Colombia, y nunca lo olvidaré, era cuando yo era niño, me contaban que cuando iban a buscarlos, cuando iban a capturar especialmente a uno que se llamaba Efraín González, el Siete Colores, los Ujú. soldados veían cómo él se transformaba en perro. O sea, los soldados decían, y yo hablé con un señor, y eso fue una de las primeras historias que me contaron, con un señor que fue a perseguirlo a una zona boscosa y me decía, lo teníamos rodeado. Y ya cuando le íbamos a disparar, de pronto salió un perrito negro corriendo. No era un perro grande, un perrito negro. Y después fuimos a ver y no estaba. O se transformaba en niebla, o en mata de plátano, una mata de plátano así tropical, caribeña. Ahí. Y entonces se decía que tenían estos poderes porque conocían los secretos de la brujería y de los rezos, de la magia negra, de la hechicería. Entonces me llamó mucho la atención porque eso se leía en textos de investigación oficial. Claro. Y eso no se, entonces eso me llamó mucho la atención. Y decía, sí, ¿por qué siete colores se llamaba? Le decían el siete colores a Efraín González Telles, precisamente por eso, porque decían que en cualquier momento él era como una especie, se volvía un arco iris, se transformaba, además siete, porque todo tenía este señor, este criminal, porque era un criminal, Sí, tenía siempre siete escondidos, siete lugares donde esconderse, tenía, solo pagaba, digamos, con siete billetes, se escondía en una casa que tuviera un siete, cosas así. Era muy amigo de sacerdotes también. Se transformaba en los siete colores del arco iris, ¿no? Pues decían más o menos eso. claro, no, porque cuando dijiste esto yo automáticamente me fui para el aura y para los chakras y para... Es muy Por eso raro te porque, preguntaba. sí, y también podemos hablar de la cábala. Hay un montón de cosas que tienen el número 7 como un número mágico, Es un pero es número muy raro. mágico. Si hay dos números mágicos y sagrados son el 7 y el 3. Sí, el 7 y el 3, la Trinidad y los siete pecados y bueno, en fin, un montón de cosas más. Y claro, ese número 7 tiene algo que ver con la magia y ahí es cuando ahí empezamos a hablar del misterio. Cuando Efraín González lo atacan, lo asesinan, acaban con su vida. Efraín González lo atacan en un barrio que se llamaba San José Obrero, se llama San José Obrero de Bogotá. Ujú. Hoy, al frente de la casa en donde él falleció, hay una tienda de pinturas y la tienda de pintura sin que los de la pintura sepan, se llama algo así como los siete tonos de no sé qué. Y el dueño no sabía, o sea, por lo menos conscientemente no lo hecho, no lo hizo. Y este señor Efraín estaba solo y le mandaron un contingente del ejército, es una de esas historias de misterio, con un cañón y todo, cañón de guerra, en medio de la ciudad. Lo rodearon y el tipo estaba solo, pero los soldados decían adentro de un regimiento. ¿Por qué? Pues el tipo iba a una ventana, disparaba, iba a la otra, disparaba, iba a la otra, disparaba y creían que había mucha gente adentro. Al final muere como Pablo Escobar entre el techo, pasándose el techo, escapando. Pero, lo interesante es que los soldados de ese tiempo decían, es que era muy raro porque no era uno, para nosotros eran miles. Entonces ahí está el mito de que él tenía un pacto o algo así y que el diablo le ayudaba o las fuerzas de la oscuridad le ayudaban y que él no era uno, que era una legión, ¿no? Y cómo se llevaba un estudiante de antropología en Colombia con toda la búsqueda de los mitos? ¿Era un conflicto o todos estaban más o menos en ese camino? No, pues en ese tiempo, pues los profesores, muchos de ellos estaban como en ese mismo tono, pero desde el punto de vista académico, o sea, no el Ujú. fenómeno ovni. Si yo llegaba a hablar del fenómeno ovni, pues obviamente dirían que era una cosa muy extraña, pero otros fenómenos sí que los veían. Por ejemplo, era la época en que White Davis venía a Colombia, nada más y nada menos que el investigador del vudú y de los zombies, el hombre que se tomó toda la ayahuasca del Amazonas, según él, probó todas las plantas. Y mis profesores eran por ese lado. Entonces yo tenía un profesor de apellido Pinzón que hacía investigaciones sobre brujería y nos hablaba de que entrevistaba brujas en Bogotá. Tenía otro profesor que nos hablaba de los mitos antiguos, otro que nos hablaba de todas las plantas alucinógenas y de las otras realidades y de las leyendas. Entonces yo creo que eso me fortaleció. Es más, no he tenido nunca una rivalidad o nunca he tenido de alguna manera un conflicto con ningún
de mis compañeros, ni de mis profesores, ni de mis colegas en Colombia. Es muy extraño. Yo lo esperaría, pero no, nunca ha Ay, sucedido. Es no. más, a veces voy por la calle y me dicen, ah, claro, se me acercó hace un tiempo un antropólogo muy conocido de Colombia. Se me acercó y me dijo, ni todo lo que usted dije, me van a decir algo feo, me van a decir algo como, deje hablar de los reptilianos, no más pléyades. No, los pleyadianos no existen, la hermandad blanca. Bueno, no sé, pero se me acercó ese profesor y me dijo, yo le dije, ¿qué, profesor, cómo está? Y se me quedó mirando y dijo, yo tengo un caso. Entonces yo quedé como, wow. Bien, Sí, muy bien, bien. Yo creo que eso es lo que tiene la antropología, ¿no? Es muy abierta a las posibilidades, ¿no? Por eso no, sí, Carlos Castaneda o Mauricio Puerta, que es muy famoso en Colombia, que también, sí, o sea, hay mucha Clemente. gente así. Ha pasado por aquí. Y te digo un tema, Mauricio, no, perdón, Germán ha pasado por aquí. Te digo, y cómo empezás a escribir? ¿Cuál es tu primer libro? Bueno, fuera de los libros académicos, porque yo había escrito libros académicos, había escrito sobre, me gustaba siempre el misterio, entonces iba al Archivo General de Colombia y ahí hay documentos rarísimos, están los documentos de la Inquisición, ¿no? Entonces me Ujú. interesaba mucho, mientras todos los demás buscaban, ay, miremos cómo fue la guerra con Perú, ay, miremos cómo son los tratados con Estados Unidos. Yo decía, muéstrenme ya el archivo donde quemaron al brujo o quiero ver dónde está el hechizo que descubrieron los inquisidores para con grasa de sapo hacer que un niño volara. O sea, yo buscaba eso. Y ahí escribí un libro sobre indígenas que habían desaparecido en los años 40 en Colombia. Un grupo indígena que desapareció para siempre, que eran los Carare, que habían sobrevivido a los españoles, pero que en 10 años desapareció y nunca hubo registro. Eso fue académico. Luego me interesé mucho en los crímenes, porque es otro misterio por el cual me fue muy bien, que eran los casos de asesinos seriales. Sí, Eh, y escribí el libro de los monstruos en Colombia si existen, que todavía sigue siendo un bestseller. Aquí lleva 30 y pico de ediciones, es una entre las locura. legales y las ilegales. Lleva 10 años ahí, entonces nos ha ido muy bien y son casos realmente fuertes estos de asesinos seriales. Y luego sí, pues vinieron más libros de Expedientes X Colombia, de la brujería, de caníbales, de vampiros, de payasos asesinos, bueno, se hicieron muchas cosas. Y en el medio el programa de televisión. Sí, yo ya había trabajado en radio. Yo trabajé con Juan Jesús Vallejo en un programa que teníamos en radio los dos que se llamaba Una Blue. Ahí estuvimos en una cadena que se llama Blue Radio, que es de las más importantes de Colombia. Estuvimos aproximadamente unos 3, 4 años. Fuimos líderes, éramos los segundos en el país. Y el programa número 1 de Colombia se llama El Cartel de la Mega con Daniel Tres Palacios y yo soy colaborador ahí desde hace 15 años, o sea, es parte de mi familia, ¿no? Todo el cartel. Entonces ahí siempre estaba en radio, televisión, y ahí vamos. Gente maravillosa, aparte Dan y todos, y es un programa espectacular, un programa que es reconocido en todo el continente, sin dudas, sin dudas. Bueno, y empezaste a hacer tele, hablemos de Más Allá. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació Más Allá? ¿Cuál fue el concepto? ¿Cómo quisiste hacerlo? En Colombia nunca se había hecho programas de misterio en televisión, pues se había hecho algo en los 80 con muy pocos capítulos o especiales, pero realmente el misterio, digamos, en Colombia nunca, ni siquiera se le llamaba misterio, hasta hace 10 años decían aquí paranormal, y todavía la gente dice, ah, de lo paranormal. Entonces no habían programas de televisión y había un señor, o hay un señor, que había sido director de uno de los canales más importantes del país y en ese momento estaba dirigiendo todo Claro. Y entonces a él le encanta el misterio y él me escuchaba en radio y él había visto, me pidió que le hiciera un documental sobre un caso terrible de un asesino en serie. Hicimos el documental y le gustó mucho y me dijo, pero ¿por qué no hablamos también de ovnis? ¿Por qué no hablamos también de...? Entonces yo dije, hagamos un formato y él dijo, listo, y empezó Más allá duró 7, 8 años. Se acabó no porque se haya acabado, sino porque lo cancelaron, realmente nunca se canceló. Eso nunca lo han cancelado, porque todos los programas que tenía el canal Red Más de producción propia los pararon. Están suspendidos desde hace un año, todos, no solo este, todos, porque ha habido un cambio en los formatos
y hoy en día pues la televisión la ven menos personas y como la ven menos personas, tienen menos pauta y si tienen menos pauta, pues tienen menos para producir. Entonces todo está suspendido. Sí, no, igual más allá era impresionante, o sea, porque era más allá más allá justamente de la emisión televisiva, lo que sucedía en YouTube con ese programa en todo el continente. A ver, había mensajes de todos los países todos los días, y aparte tenías eso que para mí era maravilloso, que metías todos los misterios y literatura, que eran como, aparte, a mí son mis dos pasiones juntas. Sí, sí, no, y tuvimos colaboradores increíbles como tú estuviste en muchos Claro. programas. Tuvimos de todos, o sea, estuvo Benítez, o sea, yo creo que no ha habido nadie del misterio, solo nos faltó tal vez Iker Jiménez, pero el resto todos desde el señor Salfate hasta el señor Maussan, desde Johanan Díaz hasta George los investigadores, Stokes, yo creo que estuvo en Anthony algunos. Choi, Sí. todos estuvimos ahí. Solo nos faltó Iker Jiménez, pero el resto todo el mundo pasó por más allá y para mí fue un honor y creo que fueron los demás, no yo, los que hicieron que el programa creciera. No, no, yo creo que vos le ponés un punto de equilibrio muy interesante, que es un poco como vivís el misterio, que es justamente la pregunta, ¿cómo vivís el misterio, Esteban? Pues yo siempre he querido encontrarlo, o sea, yo lo quiero decir aquí, yo nunca he visto un ovni, quiero ver un ovni, o sea, quiero estar en la playa de Chilca y que de pronto haya una luz y baje un pleyadiano, o mejor una pleyadiana y al estilo George Adams que nos dice, vamos aquí arriba y hagamos un hijo, o algo así, que es lo que decían ellos, ¿no? Adams, que es Sí. más, nunca lo he visto, nunca lo he visto, nunca he visto un reptiliano, nunca he visto un fantasma, nunca he visto al Nahuelito, nunca he visto a la planchada en un hospital, nunca he visto tampoco cara a cara al demonio, nunca, siempre que está en un exorcismo, nunca pasa nada raro como que le da la vuelta a la cabeza o flotea a alguien, nunca. Y eso es lo que yo busco, quiero verlo, porque en el fondo yo creo que si lo viéramos ya no sería un misterio, sería una certidumbre, ¿no? Y yo quiero quiero saber si hay vida después de la muerte. Claro que sí, quisiera que existiera, quiero la prueba. Quiero que exista vida en otro mundo, no lo sé, a veces me da miedo. O sea, me da miedo que exista un gris. O sea, imagínense ustedes, ver un gris y que alguien lo manipulen y le coloquen tubos y bueno, en fin, eso es aterrador, ¿no? Que lo mutilen a uno y le pongan un implante, o sea, alguna vez hablaba con alguien que decía que tenía un implante, cosas, estas historias, no voy a decir el nombre de la persona, y me decía, no, yo tengo un implante y le van a sacar una radiografía. Y después me llamó la esposa y me dijo, oye, sí, fuimos allá, la radiografía del implante existe, pero el médico dijo, una vez lo voy a sacar. Y a mi esposo le sacó una piedra. Tenía una piedra porque cuando era niño se cayó y la piedra le quedó en la mano y él Claro. pensaba que era. Eh, Entonces, claro, cosas como estas, pero yo quiero ver el implante, o sea, por eso busco el misterio. Bueno, yo te propongo que cuando nos encontremos los dos en México, como digamos, como dijimos, vamos a pasar una noche al Popo, que es donde yo vi las cosas más increíbles, enfrente al volcán toda la noche a ver qué encontramos. Vamos para allá. Listo, Vamos y nos perfecto. quedamos una semana hasta que salga el ovni. Y quien quiera acompañarnos, lo vamos a publicar y nos vamos todos al Popo a ver qué aparece. Eso es impresionante. Recién tocabas otro tema que es el de la vida después de la muerte, que es otro tema que investigaste de manera súper profunda. Contame cómo decidiste investigar esto y qué encontraste. Bueno, primero le tengo miedo a la muerte todavía, o sea, con el tiempo uno se le va quitando, ¿no? Entre más viejo, pues ya no te da miedo, ¿no? Pero cuando hay una etapa, ¿no? Cuando estás joven piensas, cuando tienes 15 años piensas que eres eterno, y ya cuando tienes como 25, 30 dices, no me quiero morir, no quiero que nadie se muera. Ya cuando pasas de los 40 ya empiezas a decir, bueno, es parte de la vida. Pero siempre le he tenido miedo a la muerte. Y creo que parte de los mitos fundacionales del mundo o de todo el misterio tiene que ver con la muerte. Es la idea de, ¿será que sí existe esa otra vida, esa otra realidad? Y como tú dices, pues yo me interesé por el único resquicio en el cual uno podría contemplar con certidumbre que existe la vida después de la muerte. Y esos son las SMs. Claro, porque tú hablas con un chamán y te va a decir, sí, hay espíritus, pero es tu experiencia, ¿no?
y es su fe. O hablas con un sacerdote, con un imán, hablas con cualquiera y te va a decir, sí, existe el cielo, allá está Dios, está San Pedro, están los ángeles, pero es una fe, ¿no? Una creencia. En el fondo es una fe gigante, pero cuando te lo dice a alguien que tuvo un infarto, que estuvo clínicamente mal y te dice que vio cosas allá que son increíbles y que no te habla de Dios, sino que te habla de otras cosas que incluso vienen con información que uno dice, esto es muy extraño. Uno dice, bueno, aquí sí hay algo muy, muy raro, porque son personas que están con un pie en la vida y otro en la muerte, y como que están contando que estuvieron en ese límite, ¿no? Entonces me interesó mucho las SMs y es otro tema que he trabajado muchísimo, sí. ¿En qué? Recién contaste que no es que crees, sino que querés creer. ¿En qué de todo el misterio no crees? Me cuesta mucho trabajo, mucho el contactismo, ¿no? Los contactados. Ujú. Es el más, el que no puedo creer tanto, porque creo en el fenómeno ovni. Tenemos videos, no uno, cantidades de videos que realmente son imposibles. O sea, que hasta las grandes agencias de inteligencia del mundo dicen, no sabemos qué es. Y ellos mismos, y se han grabado desde en lugares militares hasta por error. O sea, hay alguien ahí, hemos visto videos increíbles, en eso sí creo, pero cuando alguien te dice que ha tenido contacto con estos seres y no hay una prueba más allá de su testimonio o de un objeto que a veces resulta ser falso la mayoría de las veces, pues me cuesta mucho creerlo, ¿no? Y me cuesta mucho creerlo, aunque lo respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, sí puede haber un monstruo detrás de una laguna. Tal vez no sea como lo imaginamos, pero tal vez sí hay algo allí y le toman fotos y la gente lo ve. Pero que alguien diga, no, estuve en contacto con unos seres, traigo un mensaje mesiánico. O sea, ese es difícil de creer. Bien. Y alguna vez hablamos del Dorado y hablamos de ese museo increíble que tienen ahí en Bogotá con esa balsa asombrosa. ¿Qué opinas de todo este mito, este misterio, estos relatos y todo lo que hay atrás del Dorado? Yo creo que hay algo. O sea, las historias sobre ciudades perdidas existen en todas las culturas. Y si eso existe en todas las culturas, como existe el mito del diluvio, que es muy extraño. O sea, recuerdo cuando estudiaba antropología que hablábamos de los mitos de los antiguos Muinanes, los indígenas Huitoto que viven en la Amazonía. Y entre los mitos de ellos está que hubo una gran inundación que cubrió toda la selva y los animales murieron. Y entre los mitos de muchos grupos indígenas que no tuvieron contacto con los españoles, sino que entraron en contacto en el siglo XIX o XX, y que incluso muchos de ellos eran nada más de cazadores recolectores, hay historias que decían que habían conocido antiguas ciudades en la selva y que había gente, y hoy en día muchos indígenas te hablan de que hay lugares en la selva, me lo han dicho, que donde hay gente que sale en una especie de luces y flotan en medio de la selva y que tiene unas bases extrañas y cosas así. Y esto te lo están diciendo grupos indígenas. Y recuerdas a Platón mismo, que hablaba de la Atlántida, y recuerdas, por ejemplo, la gente que hablaba de Lemuria, y recuerdas, por ejemplo, a los ingleses que hablaban de Shambhala, de Sangrila, de Agartha, y existen todas estas sociedades que se cree que se perdieron, el Paititi, el Dorado, la ciudad de los Césares en Argentina. Pues si en todas partes están hablando de lo mismo, es porque algo quedó, yo creo, en la memoria. Y creo que en algún momento la memoria ancestral, la que va de generación en generación, y creo que en algún momento se va a encontrar. Y en algún momento se va a encontrar, porque creo que existió una civilización muy probablemente anterior a las que conocemos, que simplemente colapsó, como colapsaron los mayas, como colapsó Roma, como colapsó en su momento las grandes sociedades de Indonesia, ¿no? Que dejaron Angkor Wat y un montón de cosas. Todas las sociedades colapsan. Tal vez colapsó una mucho antes de lo que imaginamos, sino que todavía no la hemos encontrado. Ya habíamos hallado las pruebas. ¿Y por qué logro? Es una cosa porque sabes que a mí me llama mucho la atención y lo pienso, y me ha tocado hacer documentales sobre el oro en Colombia y todo este concepto del oro como comunicador de los dioses, como antropólogo. ¿Por qué es tan importante el oro para nosotros? Es muy extraño, o sea, y el oro sigue siendo importante todavía. Hay gente que se mata todavía por el oro. Hay gente que
pues en toda América, si viajáramos 100 años atrás, los ricos tenían dientes de oro, o sea, sonreían y brillaban desde Argentina hasta México. Y el oro es un metal que pues nunca se oxida, que brilla, que se parece al sol, pero lo que tú dices es muy interesante porque encuentra lugares donde no se conocía la rueda, literal, aquí en América, lugares donde no se conocía, por ejemplo, pero esto es literal, no se conocía la navegación, pero conocían de metalurgia como nadie más en el mundo. O sea, podían hacer y nos dejaron unas filigranas que tardaron cientos de años en volverse a tener esas técnicas, pero no conocían la rueda. O sea, es asombroso la pasión que tenemos los seres humanos por el oro. Y ahí siguen habiendo historias paranormales alrededor del oro. En Colombia, por ejemplo, y en América Latina, pero en Colombia, por ejemplo, todavía muchos camioneros, muchas personas que van por las carreteras, hablan de una especie de ser que le llaman el tunco. Y el tunco es como un niño chiquito, que ellos dicen van manejando y ven un niño que sería como una persona de unos 3 4 años que camina al lado de la carretera y que brilla del color del oro. Y la historia es que los camioneros tienen que bajar a atraparlo y capturarlo y nunca lo capturan, pero señala donde hay una antigua tumba indígena. Y luego destapan eso que llamamos huaca. Todavía tenemos esas historias de incluso espíritus custodios de esos tesoros de oro. Es muy extraño. Y incluso todavía se encuentran grandes yacimientos de oro. O sea, hasta hace unos 30 años, en algunos lugares hay gente que todavía vive de sacar esas huacas o esos tesoros enterrados. Hoy en día todavía siguen sacando de las tumbas piezas de oro. Y esto es muy extraño, Jorge, es que el oro aquí no se encuentra en palacios antiguos, el oro aquí se encuentra con los muertos. Sí, es muy loco. Y los objetos Kimbaya, lo hemos hablado en privado muchas veces. ¿Qué opinas? Hablando de oro también, ¿no? Y digamos, los objetos Kimbaya son fabulosos, o sea, tiene una tecnología que en su momento es extraña. Digamos, la metalurgia en otros lugares del mundo no se desarrolló como se desarrolló acá, y vuelvo a decir, no tenían ruedas, no tenían caballos de gran tamaño, pero podían hacer cosas como esas. Y bueno, están los aviones Kimbaya, que hay una historia muy interesante. En el Museo de Oro de Bogotá, esta historia va a ser como un poco chistosa. En el Museo de Oro de Bogotá trabajó mucho una antropóloga que se llamaba Margarita Sergio, o se llama Ujú. Margarita Sergio. Margarita Sergio trabajaba ahí cuando era joven en el museo y ella contó un día, yo estaba ahí en una conferencia, no, yo trabajaba en el Museo del Oro y estábamos casi inaugurando las nuevas salas y llegó un muchacho joven, un señor joven que venía como de visita, que era suizo y no hablaba bien español. Y se quedó mirando y entonces dibujaba y miraba y dijo, ah, ¿eso qué es? Entonces yo le dije, ah, son los pájaros de Quimbaya. Pero vea, es muy raro, parecen avioncitos. Y el señor suizo se quedó mirando, los dibujó, les tomó una foto, pidió permiso, y ese señor después se fue a Suiza y era Eric von Däniken. Entonces, luego publicó El Oro de los Dioses, y luego que publicó El Oro de los Dioses, pues viene Ancient Alien, alienígenas ancestrales, y por eso la mayoría de las personas tienen ese broche del avioncito Quimbaya que hace parte de alienígenas ancestrales. Entonces, creo que es interesante esa interpretación que se hace después. Creo que nada es gratis, pero obvio, son cosas que no sabemos de dónde vienen y que pueden tener una interpretación tanto de la persona que dice que son pájaros como la que dice que son aeronaves. Sí, Ninguna de las dos son especulaciones las dos. no, ni hablar. A ver, hay muchísimos que se nota que son uniones de animales, ¿no? Que hay pájaros con reptiles o que son animales fantásticos. Pero hay algunos que parecen jets y qué Sí, sé yo, que es lo mismo que me pasa, que ahora no lo tengo acá porque justo me renovaron, pero es lo mismo que me pasa con Pacal. O sea, Pacal me han explicado hasta el último símbolo que hay alrededor de Pacal. Y uno lo ve y está manejando una nave. sí, es así, o sea, tú ves el pájaro de Saqqara y ves un avión. Y Sí, vas allá y un egiptólogo te dice, no, ese es el pájaro de Osiris, el pájaro de Isis, perdón. sí. Entonces uno dice, bueno, pero en el fondo Pero lo que le me ves están diciendo, turbinas.
Claro, entonces, claro, el que te dice que también son pájaros, pues también es una interpretación, porque nunca sabremos lo que vieron realmente. Exactamente. A mí me pasa eso, y es el último tema que quería tocar, a mí me pasa eso, la ciencia, la antropología, la arqueología, son interpretaciones también, y muchas veces atacan a la interpretación del misterio, dando por hecho cosas que en realidad también están interpretando. Sí, digamos que se construye un discurso oficial y ese discurso oficial que también es construido, porque nunca sabemos, o sea, vas a Teotihuacán, vas a Palenque, vas a las pirámides de Egipto y lo que te cuenta el guía se cuenta como si fuera una realidad oficial. Pero eso es una narración de alguien que lo construyó ahí. O sea, los mayas, por ejemplo, para decirlo, los mayas hasta los años 30, 40 eran vistos por los arqueólogos como la sociedad más pacífica de la Tierra. Sí. Y de pronto salió uno y dijo, no, pero es que miren, hacían sacrificios humanos, sacaban, rompían los y lo atacaron. Y dijeron, ¿cómo vas a hablar mal de los mayas? Eran la gran sociedad idílica, lo veían como una utopía, después tuvieron que cambiar, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo yo creo que se van creando nuevas narraciones, pero encontrar qué sucedió es muy extraño. Les doy un ejemplo, la pintura rupestre. Evidentemente ves pintura del Tassili, ves pintura a veces de América Latina, que está en América Latina, como los petroglifos del Amazonas, y yo veo a veces seres de otros mundos. O sea, yo veo ahí una especie de nave y un ser ahí. Claro, Sí, sí. el guía te va a decir, eso no es así. Lo que estás viendo es el espíritu del jaguar, pero el guía tampoco sabe. O sea, el único que sabe fue el que la hizo y se murió hace 1000 años. No, y aparte es eso, está ese meme que dice, cuando querían hacer un ciervo que estaban cazando, está el ciervo perfecto. Cuando querían hacer una familia, y está la familia perfecta. Cuando querían dibujar un árbol, está el árbol perfecto. Y de golpe aparecen estas cosas que dicen, no, bueno, si lo reinterpretamos es un jaguar. Pero cuando dibujaban un jaguar, había un jaguar perfecto también. Eso es muy, muy loco. Y estás en una nueva etapa, ¿no? Estás destruyendo récords uno atrás de otro. Contame cómo es eso y qué es lo que estás haciendo. Bueno, esto es algo muy extraño. Yo realmente había visto los formatos que estaban, todo esto está cambiando, entonces me di cuenta que estaban funcionando pues los formatos de video podcast, ¿no? El formato de video podcast es muy dinámico. Incluso lo investigué y me di cuenta que surgió en Estados Unidos, que no es algo nuevo, que lleva más de 16 años. Eh, pero me di cuenta que en México, que nos llevan mucha ventaja al resto de América Latina, en Sí. este trabajo, pues llevaban ya 2 años muchos podcasts haciendo cosas y entrevistando personajes del misterio y haciendo podcast de misterio. Entonces empecé a ver que existían todos estos programas y dije, bueno, el formato está muy bien. Creo que podemos hacerlo muy similar, pero en el formato, no en el contenido. Que hagamos un contenido un poco diferente, más testimonial, menos esotérico, menos místico, más variado, ¿no? Porque yo noto, les va muy bien a ellos, pero como que tú ves siempre un video podcast de misterio y ves otro, y son los mismos, pero en diferentes días. Entonces, bueno, eso está bien, o sea, pero tienes siempre como el médico que habla del hospital donde le hacen una cirugía de corazón a una persona, pero el que se la hizo era un veterinario. Entonces, eso se repite en el mismo, contando la historia que está bien, que no está mal, y que yo también quisiera algún día entrevistar a ese médico. Pero yo dije, pues falta hablar de algunas cosas, ¿no? Falta hablar de otros temas y creo que eso es lo que estamos haciendo y no sé por qué, para mí yo pensé que no iba a funcionar. Eh, Nos arriesgamos, empezamos a trabajarlo y de repente pasa lo que nunca crees que vas a pasar y de pronto te empieza a ir bien, ¿no? Entonces, es algo que es como el azar a veces. O sea, tienes que ser bueno, pero necesitas un empujoncito de algo que no se sabe qué pasa. No, y es espectacular el contenido, el planteo y la respuesta que estás teniendo, que es un poco esto que decís, ¿no? Cómo empezamos a charlar entre nosotros, cómo diferentes expertos, eruditos, testigos, investigadores paranormales, periodistas, incluso escépticos de todo el continente, empezamos a trabajar cada vez más en paralelo. Yo tengo una obsesión, que creo que la sabés, que la tengo hace muchos años, que es poder contar nuestros temas en nuestro idioma. O sea,
hablabas de Eric von Däniken al principio, que sin él seguramente muchas cosas no hubiesen existido, pero también gracias a él y gracias a otros personajes es como que toda América Latina se contaba en inglés, en alemán, en suizo, en francés, y no estaba contada en español. O sea, la gente que vivía, que mamaba, que conocía esos misterios no podía expresarlo. Se lo contaba a otro que lo contaba. Sí, y mira, yo esto te lo debo a ti también. Cuando yo estaba en la universidad, llegaba a veces por las noches y yo decía, bueno, me pongo a leer, ¿qué hago? Y entonces prendía el televisor, había un canal que se llamaba Infinito. Ujú. Y gracias a ese canal donde tú trabajaste, Sí. Infinito, fue que yo conocí muchos temas. Recuerdo que había un programa, tú me corregirás el título, en el cual había un rabino, un pastor, un ateo, que era un filósofo que les daba a todos durísimo y todos peleaban, entonces le decían, el tema, ¿existe el diablo? Y cada uno hablaba, entraban con debate, me encantaba, yo creo que eso me abrió un poco los ojos y veía mucho Infinito y eso me ayudó muchísimo. Ahí vi un documental sobre la ayahuasca, recuerdo que viajaban y vi otro y vi estos de ovnis que eran buenísimos también. Entonces, claro, Infinito fue algo que en América Latina yo creo que nos formó a muchos, ¿no? Y fue impresionante y fantasmas y bueno, figuras como Jaime Maussan, que ahí yo lo conocí justamente trabajando haciendo una serie ahí, Juan Ramón Sáenz, de quien fui amigo después de haberlo conocido ahí, tantos temas en todo el continente que es cierto lo que decís, es un lugar y una idea de quienes la pensaron que fue maravillosa y que un poco hoy la seguimos mucho tiempo después. Te quiero agradecer tu tiempo, Esteban, y te quiero preguntar dónde está ese video podcast espectacular y dónde la gente te puede seguir. Sí, lo que te voy a decir antes de eso, Jorge, estamos, los videopodcasts son, y esto que estamos haciendo, son como un eslabón más. Yo creo que se van a agotar y en algún momento se van a agotar porque tienen que agotarse, o sea, como se agotó Infinito, como se agotó Más Allá, como se agotó en algún momento Jiménez del Oso, cómo se ha agotado todo, pero todo hace parte de un mismo, de un todo. El videopodcast se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y vendrán cosas nuevas y hay que ver el mundo como eso, ¿no? El problema, yo pienso de muchas personas es que a veces tú dices, ay, lo logré y piensas que todo es eterno. Ya con el tiempo uno aprende que todo es temporal. Lo importante es seguir adelante. Entonces pueden buscarlo como Historias Paranormales con Esteban. Perfecto, justo queda menos de un minuto, así que te agradezco muchísimo de verdad el tiempo. Y nada, un doctor de la Universidad de Salamanca hablando de misterios. Sí, no sé qué pensarán los doctores en el otro mundo. Entonces, que los grandes sabios de Salamanca me reciban si existe la otra realidad con amor y no con latigazos. Gracias.